Dale. Listo, Ariel. Muy bien. Bueno, buenas noches para todos, que el Señor los bendiga. Es una bendición estar con ustedes otra vez en esta clase, en esta nueva materia, ¿no? Vamos a comenzar con lo que es suicidología. Vamos a tratar las tres fases de lo que es un suicida potencial. Si bien nos falta información porque el que se mata no puede volver y contarnos cuáles fueron los distintos procesos que pasó antes de tomar la decisión de matarse. Sí, Pastor Julio. Disculpe, Cielo. ¿Qué pasó con la sexta lesión de adicción? ¿Cómo? ¿Y qué pasó con la sexta lesión de la adicción? ¿De adicciones? Supuestamente hoy tendríamos la sexta lesión. No, ya terminamos. Ya está. Terminamos adicciones. Bueno. Continuamos. Ahí, Verónica, silenciame el micrófono, por favor. Cortame el micrófono. Traten de tener silenciado porque sale en la grabación el micrófono abierto. ¿Podés silenciar, Héctor? Ahí los estoy silenciando. Bueno, muy bien. Como les decía, ahora vamos a hablar de las tres fases donde podemos detectar el proceso que vive una persona que toma la decisión de suicidarse. Partemos desde la base que es una decisión, es algo que comienza, ¿sí?, con la idea de eliminarse. A ver, cortame un poquito la grabación. Dame un segundo. Listo, Ariel. Bueno, entonces, el tema es el siguiente. Nosotros vamos a tratar estas tres fases y también vamos a tratar, como capellanes, el acompañamiento en una persona que ha perdido un ser familiar, ¿no?, a través de un suicidio. Entonces vamos a trabajar primeramente en estas tres fases, cómo comienza la idea en la persona de eliminarse, ¿no?, en estas tres fases, que la número 1 es la ideativa, la número 2 es la lucha y la número 3 es el relajamiento. ¿Sí? ¿Todos me escuchan bien? ¿Todos me escuchan bien? Se escucha bien, Ariel. Perfecto. Entonces, es importante que nosotros podamos detectar aquella persona que está viviendo esta crisis o esta depresión. Porque una cosa es aquella persona que vive una depresión constante, ¿no?, o es bipolar, un día está bien, un día está mal, y aquella persona que vive en una profunda depresión con deseo de eliminarse. Entonces, todo eso nosotros tenemos que detectarlo como capellanes, tenemos que darnos cuenta cuál es la fase que está viviendo esta persona y cómo nosotros podemos ayudar. ¿De qué forma nosotros podemos intervenir en una persona que está viviendo o tiene la idea de eliminarse? Entonces pongan suicidología. Cerrame porque entra el... Suicidología. Pongan definición.
Dos puntos. Es el estudio científico del comportamiento suicida. Es el estudio científico del comportamiento suicida. Y cómo, y cómo podemos prevenir al suicida. Vamos a estudiar los comportamientos, las señales que da una persona que empieza a decidir o empieza a tomar o a tener la idea de eliminarse, y eso comienza con la primera etapa que se llama la ideativa. Es la idea, es qué pasa si yo o me voy a matar o siento que no tiene más sentido mi vida. Entonces todo eso comienza en la mente de la persona, ¿sí? En la mente, empieza a trabajar en la mente. Toda esa parte ideativa, de qué manera se va a suicidar y demás. Pongan abajo, subrayen, pongan abajo. La sociología está dividida en dos campos. Hay algunos que no escriben, ¿eh? La sociología está dividida en dos campos. Interdisciplinarios. Interdisciplinarios. Abajo, las dos principales son. Las dos principales son. Abajo, la psicología. Yo después lo voy a explicar, ¿ok? La psicología. Dos puntos. Ciencia que estudia los procesos mentales. Ciencia que estudia los procesos mentales. Coma, sensaciones, coma, percepciones y el comportamiento humano.
coma, relacionado al medio ambiente coma, físico, coma, social. Punto final, ¿sí? Abajo. Sociología. 2 puntos. Es el estudio, por favor, corten el micrófono. Es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, coma, económicos, coma, artísticos, que ocurren en las sociedades, etcétera. Sí, Aguilar. ¿Puede volver un poquito para atrás? Repito. Sociología. Eso. Sociología. Estudio de las sociedades humanas, bueno, perdón, 2 puntos, humanas, y de los fenómenos religiosos, coma, económicos, ¿sí? ¿Vamos bien ahí? Económicos, coma, artísticos, que ocurren en las sociedades, etcétera. Bien, lo que yo quiero decir con esto, no sé por qué se puso esto acá. En estas dos grandes ramas, ¿no? Tanto como lo que es la psicología y lo que es la sociología, es lo que compone una comunidad, ¿sí? Una comunidad de personas que viven en una ciudad, ¿sí? Entonces, por eso, cuando hay sucede en este tema de una persona que se suicida o se elimina, es porque tiene problemas en alguna de estas dos áreas. En el área psicológica y en el área de la sociedad. Por eso cuando nosotros, por ejemplo, los capellanes que ya están recibidos, van a ser la segunda etapa de lo que es adicciones, y ahí hablamos sobre lo que es los grupos. Por nosotros nacemos en grupos de familia, papá, mamá, ¿sí? Abuelo, abuela, tío, tía, hermanos, primos, y es parte de un grupo. Y ese grupo tiene costumbres, características, conocemos los integrantes del grupo, pero cuando las personas tienen problemas psicológicos, ¿sí? Donde de repente no encajan en estos grupos o se acostumbran a vivir solamente en estos grupos, y cuando tienen que enfrentar grupos diferentes, que por ahí con una mayor capacidad intelectual y demás, se cierran, y al cerrarse, al sentirse desprotegidos del grupo donde nacieron, comienza la depresión, porque no encajan
en esos grupos y pierden oportunidades de crecimiento, pierden oportunidades laborales, porque se reprimen tanto, ¿no? Porque se acostumbraron a vivir en esa clase de grupos. Esto también son causas del alto índice, del gran índice que hay de suicidio, ¿sí? Y Argentina es uno de los países más suicidas de Latinoamérica. ¿Sí? Cada 2 minutos se mata una persona. 2 minutos controlado por reloj, así que yo puedo hablar y en 2 minutos, pasan los 2 minutos y se mató una persona. Y lamentablemente el índice que tenemos nosotros es un potencial en adolescentes. Solamente en marzo se suicidaron 30 chicos. 30 chicos se suicidaron. Entonces, esto da mucha alarma, ¿no? De estas cosas, y tenemos que prevenir y tenemos que hacer charlas de prevención y tenemos que hablar de estos temas. Entonces, cuando hablamos de la etapa ideativa, estamos hablando de esto, que en estas dos áreas está fallando. Son tan reprimidas, digamos, tan adentro, que les cuesta, son antisociales, les cuesta relacionarse, ¿sí? Con otras personas, y de repente, por ejemplo, hay una estadística que dice que el 90% de aquellos matrimonios que se separan y pierden la figura paternal, el 90% tienen por seguridad que van a salir delincuentes. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas, o sea, es algo que sucede, ¿no? Y eso es lamentable, ¿no? Que cuando se pierde la figura del papá en una familia, ¿sí? Y se destruye el matrimonio, los chicos viven una especie de trastorno psicológico y pierden el rumbo, ¿sí? Pierden el rumbo, pierden la figura del papá en el hogar, ¿sí? Entonces, Dios hizo todo perfecto, hizo papá y mamá, y eso causa algo que, si no está esa figura en un hogar, suceden estas cosas que lamentablemente caen a la delincuencia, caen a los vicios y caen además porque se pierde esa figura, ¿no? de paternal de lo que es en una familia. Bueno, hoy vemos que hay sectores que luchan contra el patriarcado y toda esta historia, pero realmente estas cosas están porque Dios lo hizo así, lo creó de esta forma, creó al hombre, bendijo, creó a la mujer, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y todos y formaron una familia, y Dios hizo todo perfecto. Pero en este tema del suicidio, trabajan estas dos áreas, ¿sí? El área psicológica y el área social. Así que ustedes como capellanes van a trabajar en lo que es la prevención y van a tener que detectar estas dos características, ¿sí? En el área social es también la parte religiosa, la parte económica. Hoy vivimos en un mundo de consumo despiadado, de querer digamos, de tener el último celular, de tener la última zapatilla que salió, y todo eso deprime a las personas porque quizás en esa parte social no llegan a encajar económicamente para lograr tener todo eso. Y eso son causas también de suicidio y depresión. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿De qué estamos hablando? Bien. Pongan abajo, cada año, cerrame la puerta, corazón, la puertita. Cada año se suicidan 1 millón de personas.
cada año se suicidan 1 millón de personas en todo el mundo, ¿sí? Es equivalente que cada 100.000 personas, 16 se suicidan. Perdón, pastor, ¿puedes repetir? Sí. ¿Dónde se quedó, hermana Beatriz? En todo el mundo. Es equivalente. En todo el mundo, dice, suicidan unos 100.000 de personas, equivalente, personas, equivalente que cada 100.000 personas, 16 se suicidan. Esto sería una muerte cada 2 minutos. Bien. ¿Vamos bien hasta ahora? Así que... Sí, perdón, sí, exacto. 16.000. Bueno, ahora pongan suicidio. Héctor, ¿podemos ver el video o no se pudo? Voy a hacer un invento, a ver qué onda. Lo tengo, lo voy a Avísame si lo vemos. pasar directamente de internet. A ver, dame un segundo. Dale. Avísame y así lo podemos ver, así ven los hermanos el video. ¿Querés que Bien, ponemos... No, está bien, si Ari. lo tenés listo, lo vemos. ¿Está listo? Bien. ¿Querés que lo comparta? Bueno, vamos a ver si podemos compartir este video, así tenemos un poquito más de idea de lo que estamos hablando. Y después, si alguien quiere preguntar, empezamos a dar la posibilidad de preguntar. Y eso lo que ha hecho también el celular un poco es romper con el diálogo en los hogares, y también lo ha llevado a los chicos y a todos en general a tener una lucha, ¿no? de tener el mejor celular y demás. Y creo que lo dije una vez que nosotros abrimos más de 500 veces el celular por día y estamos siempre pensando en qué mensaje nos enviaron y demás. Pero en este video que acabamos de ver, claramente marca las 3 fases. La idea de eliminarse, la ideativa, la lucha, porque él empieza a dar señales de que algo está pasando, ¿sí? Después, el aislamiento te aísla. Yo quiero que lo vean detenidamente el video, quiero que se tomen el trabajo de verlo al video. Y por último, hay una parte que no se ve, que cuando él sube el ascensor, se llama la parte del relajamiento. Él ya le da lo mismo, entonces ya la decisión está tomada, ya sabe en qué momento y cómo lo va a hacer, ¿sí? Entonces, en este caso, él quería dejar una grabación y una carta de por qué él se iba a suicidar. Córteme el micrófono de Escobar Eduardo. Ahí está. Bien. Ya se lo cerré. Entonces él ya tenía preparado
una carta para dejar y demás. Pero ¿qué pasa? Siempre hay personas atentas. Y este es el caso de los capellanes. Estar atento de los comportamientos. Y el comportamiento que estaba teniendo este muchacho era un comportamiento de aislamiento y a su vez pedía auxilio. Por eso estoy bien, estoy bien, estoy bien, y cada vez más abajo, más depresivo, más depresivo, más depresivo, hasta que se dio cuenta de que algo pasaba y bueno, gracias a Dios no logró suicidarse. Entonces nosotros tenemos que trabajar como capellanes en la prevención. En la prevención. ¿Y cómo, en qué etapa trabajamos en la prevención? Cuando comienza la etapa de la idea. Uno de los mitos o de las cosas falsas que siempre dicen que cuando alguien te dice que se va a matar es porque es mentira. Y eso es cierto. Una persona que dice que se va a matar es porque tiene la idea de matarse. ¿Sí? Eso no es que no tenemos que darle bolilla cuando una persona dice, no, pues yo me quiero matar, yo no quiero estar mal. Hay que prestar atención porque está dando señales de que algo le está sucediendo, de que estás rondando en su cabeza la decisión de matarse. Entonces pongan como título ideativa. 2 puntos. Idea Profe, de disculpe, ¿puede quitarse. dictar de nuevo? Sí. ¿Puede dictar de nuevo, por favor, del principio? Ideativa. Idea de quitarse la vida. Pongan abajo, proceso de ideativa. Este es un proceso. Comienza con la decisión o con la idea de no quiero vivir más. Puede ser por momentos depresivos, por una infancia complicada, de abusos, por daños psicológicos, ¿sí? Puede ser también por fracasos laborales, amorosos, ¿sí? Hay muchos motivos que una persona tiene ganas de no vivir más porque le han pasado ciertas cosas y eso va a empezar a potenciar a la persona si empieza a vivir este proceso o esta fase de la idea, de la fase ideativa. Entonces, número 1, pensamientos de no querer vivir más. Abajo, síntomas de alerta. Número 1, me voy a suicidar. Número 2, desearía estar muerto. Número 3,
aislarse de la sociedad y querer estar solo. Número 4, almacenar pastillas número 5, cambios de humor, coma, euforia un día, y desazón profunda al día siguiente. ¿Puede repetir, por favor, profe? ¿Cuál era? ¿Qué número era? Número 6, ¿no? O la 5 era, ¿no? La 5. La 5. Número 5. Cambios de humor. Euforia un día. Y desazón profunda al día siguiente. Número 6. Aumento del consumo de alcohol, coma, tabaco, coma, sustancia. Bien. La mayoría digamos, los registros de aquellos que se han suicidado, y miren, es lo que hablábamos cuando hablamos de lo que es adicciones, ¿no? Porque los adictos viven lo que se llama las emociones peligrosas que decíamos, ¿se acuerdan? Que eran los intentos de suicidios y todo más. Pero son intentos fallidos la mayoría de los adictos. En cambio, los suicidas potencial, la mayoría que se suicidan son alcohólicos. ¿Sí? Alcohólicos, esa es la diferencia que hay. ¿Sí? Un alcohólico es más propenso a matarse que un adicto. ¿Me explico? Entonces, esos son temas muy complicados porque es una depresión muy fuerte que tratan de llenar ese vacío de alguna manera. Entonces, en la parte ideativa se vive este proceso, ¿no? Faltan poner más cosas, pérdida de peso, también insomnio y todas esas cosas que viven, ¿no? Cuando empiezan a entrar en esta profunda depresión, en una depresión, y que se hace difícil seguir adelante, ¿no? Cuando viven estas circunstancias. Entonces, nosotros como capellanes nos tenemos que dar cuenta cuando una persona empieza a dar estas señales, es porque está viviendo
la etapa de la idea o la decisión de matarse. Entonces nosotros en nuestra iglesia, en nuestro grupo de amigos, tenemos que prestar atención porque en cualquier momento podemos encontrar una persona que está en esta etapa y está dando señales, y nosotros tenemos que de alguna manera ayudarlo, insistir en la ayuda, como hace Andrés en el video, que le dice, no estás bien, no estoy bien, no estás bien. ¿Por qué? Porque lo conoce, porque ahí conocemos a la persona, porque una vez que se produce la pérdida, ya no hay forma de recuperarlo. Pero cuando vive en esta profunda depresión, cuando vive en esta profunda depresión, podemos ayudarlo, podemos escucharlo, podemos abrazarlo, podemos ayudarlo de que pueda salir de esa depresión, asistiéndolo, porque son señales de auxilio, porque nosotros tenemos siempre ese instinto de vivir. Nadie quiere morir, nadie, o alguno de ustedes se quiere morir. No, nadie se quiere morir. Pero ¿qué hace la depresión? ¿Qué hace la presión a veces de estas dos cosas, ¿no? La parte psicológica y la parte social. Eso ayuda para que entre en una profunda depresión. Ni hablar de las influencias demoniáticas, que no lo dejamos de lado, pero sí estamos hablando de la parte técnica, ¿no? De lo que viven. Entonces, tenemos que lograr que esa decisión o eso que pretende hacer, ¿sí? Primero escucharlo para que pueda ser asistido, y segundo, empiece a revertir esa decisión. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Bien. Perfecto. Entonces, la primera fase es la fase ideativa. Es cuando comienza todo este proceso que los va a llevar a tomar ciertas decisiones lamentables que es sin retorno. Que se matan no vuelven nunca más. A mí me ha tocado ir a asistir a servicios donde hubo personas que se quitaron la vida, y la verdad que a veces es más aceptable alguien que muere en un accidente automovilístico que alguien que se quitó la vida. Sí, ahí Rodrigo quiere preguntar algo. Perfecto, alguien pregunta, bien. Sí, ¿me escucha ahí? Sí, se te escucha bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería saber si estos síntomas de alerta son así en todas las personas, porque tristemente yo viví 2 suicidios muy, muy de cerca, y de estas características, algunas cosas, no conocía bien en profundidad a los 2 muchachos, pero sí tenía contacto. Aparentaban estar muy bien, pero no eran alcohólicos ni nada. Si esto es así determinante en todas las personas suicidas. Sí, en el video, el chico que hace el video no era un alcohólico, el que vimos hace un rato, no era una persona que estaba entregada a los vicios, pero vivía una fuerte depresión, y esa depresión lo llevó al suicidio. Hay casos y casos, por eso yo les decía al principio que lamentablemente la información que tenemos es muy escasa, ¿sí? Porque el que se suicidó no puede volver y decirnos, mira, yo viví estos ciertos procesos para matarme. Pero lo que estamos haciendo es abrir una idea para darnos cuenta cuál es el proceso que vive. Hay personas que
por ejemplo, les cuento un caso, en una de las primeras capellanías que hicimos, dimos una capacitación de lo que era el suicidio. Y lo hicimos, esperen que les paso el día, lo hicimos un 10 de septiembre. El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención al Suicidio. Así que anoten, 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Hicimos una charla. Y en esa charla, nosotros, bueno, hablamos todo esto, vimos un par de videos, lo hicimos con placas y todo eso. En uno de los velorios que me tocó asistir, uno de las personas que se había matado, tenía en el cuello acá las marcas que se quiso sacar la soga. Tenía todas las heridas acá, que hicieron así, quería sacarse la soga. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando estaba dando la charla y estaba contando la experiencia de lo que yo viví, yo en ese segundo de esa lucha de querer vivir, podía haber pasado algo. Podía haberse arrepentido, podría haber pasado muchísimas cosas, ¿no? Pero solamente lo sabe Dios. O sea, no terminé diciendo la frase de que sí, seguramente el hombre se salvó o viceversa, ¿sí? Pero ¿qué pasaba con este muchacho? Este muchacho había vivido, persona que se mató, había vivido una desilusión amorosa, ¿sí? Y tomó la decisión de matarse. No era alcohólico, era una persona trabajadora, vivía, o sea, bien, digamos, bien, pero él decidió matarse. Pero antes de matarse, aceptó a Cristo. Por ejemplo, hoy a la noche aceptó a Cristo, a la mañana se murió, se mató. Sí. Ahora, los hermanos que hicieron toda la capacitación, que tuvieron una de las capellanes nuestras, cuando yo me hago la mención de que en el caso de esta persona que fui al velorio tenía las marcas de la lucha, ellos vieron, y me contaron, cuando estuve personalmente, me contaron que su hermano tenía las mismas marcas. Había luchado antes de morir. Había muerto, ¿sí? Pero había luchado antes de morir. Entonces, habían pasado 7 años de la muerte de su hermano. Entonces reunió a toda la familia, a sus 10 hermanos, porque era el hermano número 11, reunió a toda la familia, vieron este video, vieron esa parte, y todos se pusieron a llorar, y dijeron, bueno, al fin hemos encontrado consuelo, porque se aferraron quizás a estas palabras, de que en ese momento, quizás Dios en su misericordia, ¿sí? Y quiero que se entienda bien esto, porque es muy serio lo que estoy contando, quizás haya pasado algo, y quizás, no lo sé yo, pueda haberse en esa lucha que tuvo, puede haber sucedido algo, Dios puede haber tenido misericordia. Ahora, por eso digo, ninguno de los casos son iguales. Ojalá nosotros pudiéramos tener más información para poder ayudar, para poder tener más amplitud, porque el problema psicológico que puede tener una persona puede ser tremendo y que lo termina matando. Entonces, muy interesante la pregunta, Rodrigo. Ningún caso es igual, pero estas características que tenemos hoy, esta información que estamos manejando como capellanes, quizás nos ayude de alguna manera para poder detectar si quizás los amigos, estas personas que vos conocés que se mataron, se aislaron, quizás se aislaron, uno no se dio cuenta, porque uno tiene sus actividades, sus cosas y demás, y dieron señales de ayuda, y quizás no se prestó atención en ese momento de la ayuda. Puede pasar algo así también.
Ariel, Verónica. lee lo que escribieron en el chat, el pastor Julio. No, no lo pude leer. ¿No lo puede Ahora leer? no lo veo. Dice, el Señor me liberó de 3 intentos de suicidio. Me sentí solo y abandonado. No lo encontraba sentido a querer seguir viviendo. Eso es lo que escribió el pastor Julio Rojas. Tremendo. Tremendo. Sí, Verónica. Capellán Verónica. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Mi pregunta es, comúnmente cuando se habla de que tal persona quiso suicidarse, muchas otras opinan de que esa persona quiere llamar la atención. Mi pregunta es, la persona que se quiere suicidar, ¿ya tiene claramente lo que va a hacer? ¿O puede ser de que quiera llamar la atención y no hacerlo? Sí. Estamos viendo la primera fase. La primera fase es la idea. Yo me quiero matar. Entonces empiezo a juntar remedio, empiezo a juntar esto, empiezo a juntar el otro. Pero en la parte de la lucha, sí, hay un conflicto que quiero vivir, pero también quiero empezar a manejar imprudentemente. Trata quizás haya ingerir pastillas en algún momento, es un montón de pastillas, o sea, llama mucho la atención porque algo le está sucediendo, algo está pasando. Hay una lucha interior de que por un lado quiere vivir, por otro lado da señales porque quiere, por un lado quiere morirse y por otro lado da señales que quiere vivir. Que quiere vivir. Y no es porque sea, por ejemplo, lo primero que decimos, sí, ya estaba loquito, fui y se mató. ¿O no es así? ¿Cuántos han escuchado que han dicho eso? ¿Sí? Este se volvió loco y se mató. Entonces, van a tratar de llamar la atención porque necesitan ser escuchados, necesitan ser atendidos, necesitan que de alguna manera podamos asistirlo. O sea, cuando nosotros vamos a la iglesia, vamos a adorar a Dios, todos vamos a adorar a Dios, pero hay gente que realmente necesita consuelo en su corazón. ¿Sí? Y nosotros cuando pareciera que todo es el color de rosa, está todo bien, sonriente, todo, o sea, y no hablamos estos temas, porque yo he estado en un montón de lugares y no hacen charlas de prevención dentro de las iglesias. ¿Cuántos pastores tenemos en la sala? Levante la mano. ¿Cuántos pastores tenemos en la sala? Sí. Les pregunto a los pastores, ¿cuántas charlas de prevención específicas han hecho en su iglesia? Levanten su mano si han hecho una charla específica de prevención al suicidio. 1. Entonces, por ahí no queremos hablar de estos temas porque pueden espantar a la gente. Pero la gente está necesitando que nosotros toquemos estos temas. Hablemos de prevención. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice Isaías y después lo dice cuando Jesús empieza a su ministerio? Dice, he venido a dar libertad a los oprimidos, apertura a los presos, a traer, bueno, todo lo que dice lo que vino a hacer Jesús. Personas que están oprimidas, personas que están encarceladas, personas... Dios vino a hacer eso. ¿Sí? Entonces, nosotros a veces nos concentramos tanto de que la música tiene que salir perfecta, yo tengo que salir peinado en la pantalla y demás, entonces nos olvidamos realmente del motivo principal de que estamos haciendo la reunión, es para que la gente reciba paz en su corazón. Más aún donde hay consumo, donde
donde todo subió, todo el consumo ha subido un 600% y más, nosotros tenemos una gran tarea como iglesia. No solamente de montar una reunión y que tiene que salir todo perfecto y todo el mundo, estoy re bendecido, pero cuando llega a la casa se da cuenta que la luz, no pudo pagar la luz, no pudo, no, o sea, no tiene para darle de comer el otro día a sus hijos. O sea, hay muchos factores que por ahí la careteamos en la iglesia, pero en la realidad es otra. Por eso tenemos que hablar de estas cosas. Tenemos que hablar de prevención y ayudar a las personas, ustedes como capellanes, a trabajar en estas áreas. Bien, no sé si le contesté, Verónica. Sí, pastor, muchas gracias. Ivana tiene levantada la mano. Silvana. Ivana. Ah, Ivana. ¿Cómo le Ivana, va, pastor? Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches al equipo. Sí, yo acá escuchaba lo que usted le contestaba ahí a los compañeros y me llamaba la atención, por ejemplo, que cuando usted nos enseñaba acerca de las adicciones, nosotros al adicto no le teníamos que imponer el querer ayudarle, sino que era una sugerencia y ese era un disparador que nosotros teníamos que tener en cuenta. Una sugerencia, no una imposición para dejarse ayudar. Y veo que acá en el caso del suicidio estamos frente a otra postura donde debemos insistir en la ayuda. Debemos insistir en la ayuda hacia las personas, ya que usted decía que la mayoría de los suicidios son personas alcohólicas, ¿cierto? ¿Hay un porcentaje de ese suicidio de personas alcohólicas, profe? No hay un porcentaje exacto, sí, hay algo estimativo de que la mayoría son alcohólicos, pero hay hay un mar de diferencia acá. Y está bueno esa pregunta, muy buena la pregunta, porque de un lado estamos tratando con manipuladores, calculadores, egocéntricos, y de este lado estamos tratando con depresivos, con personas que han vivido ciertas circunstancias y están dando señales, porque no estamos hablando quizás de personas que sean totalmente alcohólicas o perdidos y demás. Quizás son personas que han tenido problemas financieros y han tomado la determinación de suicidarse. Y bueno, cuando veamos el acompañamiento en el duelo de las personas que han perdido, quedan en la bancarrota, hay familias que quedan en la bancarrota, quedan en la vergüenza, y tenemos que ayudarlos para que no se suiciden ellos también. ¿Me explico? Sí, entonces, profe, algo más antes de... Son dos cosas. Sí. Sí, perdón. Por ejemplo, a mí me pasa en mi trabajo que la mayoría son mujeres, ¿sí? Y hay un alto porcentaje de mujeres que están separadas y bueno, hay muchas que están solas, que por ejemplo su pareja no les va bien en su relación de pareja, y sí han habido mujeres que han manifestado esto de no querer seguir viviendo. Y algo que noto de ellas es que, por ejemplo, el día domingo, he escuchado que manifiestan ellas que el día domingo para ellos es terrible. ¿Por qué? Porque es el día en que generalmente se reúnen las familias, ¿sí? Entonces para ellos es el día de mayor soledad, es el día domingo. Eso es lo que he escuchado en mi trabajo y lo cual esto a mí me sirve mucho, sí, porque la verdad que más allá del porcentaje, yo creo que es como usted decía, el ámbito de las personas suicidas se da en todas las áreas, ¿sí? En la económica, en la sentimental, en muchas áreas, sí. En la religiosa. Hay personas que conocen y se han matado, o sea, yo he tenido casos muy de cerca de personas que yo he discipulado y se mataron. O sea, tomaron la decisión de matarse. Otros también, que también hay pastores que, bueno, que han determinado también terminar con su vida. O sea, son temas muy profundos, muy delicados, pero tenemos que hablarlo. Yo celebro que podamos hablar de estas cosas, que podamos manejar información, que podamos
también aplicarla a la iglesia, ¿sí? En los jóvenes, en todas las áreas que hoy necesitamos ir ocupando y mostrando que no solamente estamos procesando o estamos siguiendo una fe que tiene que ser exitosa al 100%, sino que también sufrimos y también nos dolemos y que necesitamos un abrazo y que necesitamos sentirnos personas también, ¿no? Eso también sirve, porque a veces uno quiere disimular tantas cosas. Y hay pastores que están en depresión, porque quieren disimular cosas y que no, y la quieren disimular y la quieren, y no pueden, o sea, y yo creo que nosotros tenemos que ser sinceros, porque la Biblia dice que la carga es ligera y fácil de llevar, pero la religión a veces se pone pesado llevarla. Pero muy interesante eso, y está bueno que hagan estas preguntas, porque vemos la diferencia a un manipulador, a un calculador, a una persona que está viviendo una profunda depresión y realmente quiere suicidarse. Entonces, el suicidio, la persona que dice que se quiere suicidar es porque se quiere suicidar. Está la idea dando vuelta. No es que no está, está. Silvia. Buenas noches para todos. Pastor, no es una pregunta, más o menos es un comentario, porque algo que me pegó muy fuerte a mí el año pasado era la cantidad de pastores que se quitaron la vida. Uno tiene siempre la idea de que el pastor y la pastora están para servirnos y para escucharnos en todo momento y como sea. Y ellos nos tienen que escuchar y nos tienen que guiar y tienen que estar para nosotros continuamente. Pero cómo ellos, si bien uno entiende de que ellos dejan todas sus cargas al Señor y que bueno, que ellos están preparados para esa función, pero como usted acaba de decir, son humanos, también necesitan un abrazo, también necesitan el que uno los acompañe. Entonces nosotros como capellanes, ¿cómo podemos ayudar en ese sentido? ¿Cómo ayudaríamos nosotros? No siendo prejuiciosos, no juzgar, o sea, hoy lamentablemente se juzga a alguien que por ahí la está pasando mal económicamente diciendo este hermano no tiene fe, este hermano le falta esto, este hermano no, no, le pasa esto porque algo habrá hecho, ¿sí? Entonces a veces somos muy prejuiciosos y no nos ponemos en el lugar de los demás. Jesús dice que se quedaba hasta el último despidiendo a las multitudes y se compadecía y los despedía hasta el último, mientras que los otros se iban en la barca, después los alcanzo, decía, y se quedaba abrazando y despidiendo a cada uno de las multitudes, de las multitudes. Entonces, nosotros tenemos que entender que tenemos el ministerio de la reconciliación. Lamentablemente, bueno, uno vive muchas cosas. Yo soy presidente de una federación. Hay 6.000 ministerios en FAPE. No somos dos, es muy grande la federación. Y yo veo muchísimas cosas, muchísimas cosas. Pero bueno, tratamos de hacerlo mejor y a veces no podemos, se nos cuesta, ¿no? Pero ojalá nosotros podamos tener otra apertura o otra forma de ayudar. Pero bueno, estos son los síntomas que se vive en una persona que está pasando esta etapa de la idea de eliminarse. Hay Pastor Julio Rojas, mi querido Pastor Julio. Bendiciones, Dios le bendiga. ¿Cómo estás? Es muy interesante esto, yo lo viví en carne propia. Amén. Por misericordia de Dios estoy vivo. Tuve 3 intentos de suicidio. Y esto me lleva también a que perdí el deseo de vivir, el valor de vivir, pero gracias al Señor y en Cristo aprendí que vale la pena vivir. Es un tema muy fuerte y a la vez delicado,
pero que es necesario tocar. Siempre donde Dios me ha llevado, por misericordia de Dios, soy pastor, soy maestro de la palabra, y este es un tema que el Señor siempre me hace tocar donde voy, y dar testimonio de donde Dios me sacó. Porque ayuda a otros. Hay muchos que están pasando por lo que yo pasé. Hay personas que no han sido alcohólicos, pero han sido abandonadas. Hay personas que han estado hospitalizadas y no han tenido quién los iba a ver. Hay personas que están en las calles y nadie los atiende. Hay personas que han pasado por muchas cosas, violaciones, maltratos, separación de familia. Es tan tremendo esto. Por eso que esto que se habla es muy fuerte. Pero es necesario hablarlo porque podemos ayudar a otros. Y quien ha vivido esto puede entender. A veces es fácil hablar de la vereda del frente, pero cuando uno lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha palpado, y gracias al Señor puede entender y puede hablar con amor, con autoridad, y saber escuchar a la persona, porque en aquel tiempo yo necesitaba ser escuchado, nadie me escuchaba. Ahora, gracias al Señor, yo sé que Él me escucha y Él está. Y Él me da fuerza para seguir viviendo. Amén. Voy a cumplir 60 años. He vivido por muchas etapas. He tenido mucho y no he tenido nada. Lo he tenido todo y lo he perdido todo. Pero gracias al Señor, Él nos da la fuerza para seguir adelante. Y esto es tuyo, muy lindo, gracias al Señor, gracias, siervo, porque nos ayuda. Y sé que va a ser de gran ayuda para muchos. Poder, estas herramientas valiosas, poder estar atentos. Es triste ver cuando alguien se suicida. Hemos visto pastores, hemos visto familiares. Yo tuve un sobrino que 4 veces se quiso suicidar. Así que mire si hay etapas que pasan. Pero yo siempre digo que gracias al Señor, porque este ministerio de reconciliación y de restauración, amén, porque muchas veces una persona necesita ser restaurada. Dios lo bendiga. Bendición. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Gloria a Dios por lo que nos contó y nos comparte. Y de eso se trata, ¿no? Poder ayudar, y nosotros en este papel de capellanes, ministros, ¿no? De personas que trabajamos para el Señor, es importante también ver las distintas fases que viven y cómo nosotros podemos intervenir para ayudar a una persona que está viviendo esta depresión, esta crisis. Bueno, ahí Betty quiere hablar, la última, y ya cerramos con esta primera fase. Sí, buenas noches, pastor. Sí. Yo le quería hacer una pregunta. Yo estoy siempre con personas que, tengo una amiga y a la vez ha sido como una patrona que yo trabajé. Perdió su único hijo y ella no puede superar. Hace 4 años que lo perdió y sufre una depresión permanente y siempre estoy al lado, pero no sé cómo ayudarla. ¿Cómo se hace en un caso así? Porque es un dolor muy profundo ¿Lo en perdió una madre. por el suicidio o por un accidente? Y lo perdió en México por un accidente, creo que se cayó de un lugar y se mató. Y no lo puede superar. Y era su único hijo, lo único que ella tenía.
Y sé que la depresión es muy, muy dolorosa y muy triste, porque a veces las mujeres también vivimos la depresión de la partida de nuestros hijos cuando se van, se casan, se van, es triste y a veces produce depresión. También produce depresión en la mujer, en la etapa de la menopausia, produce mucha depresión también y la sufre y es como que le cuesta avanzar. Hay mujeres que por esa depresión han terminado muertas. Y bueno, pero yo lo que más me interesa, porque yo estoy permanente con ella y ella está, sí, no sale, no puede superarse ese dolor. Es lo único que ella tenía. ¿Cómo hacemos con personas así? ¿Cómo las ayudamos? Porque yo le hablo del ¿Hace Señor. cuánto tiempo que falleció? 4 años. Ajá. Y para esto no hay tiempo determinado. O sea, cuando veamos nosotros el acompañamiento en el duelo, ya lo que tendría quizás hacer es terminar el duelo. El duelo es algo que hay que hacerlo. Cuando veamos el acompañamiento en el duelo, vamos a poder, va a tener más información para ayudar. Así que nosotros en 2 clases más vamos a hablar sobre, o voy a ver si lo puedo hacer en la próxima clase, y tratar de terminar un poco rápido con esto. Podemos un poco hablar del acompañamiento en el duelo, ¿sí? Para poder ayudar a la hermana, a la señora. ¿Sí? Sí. Pero bueno, a veces hay cicatrices que no sanan en el momento. El duelo no hay, bien dice, cuando nosotros hablamos de un duelo, no tiene un tiempo determinado. O sea, más en el suicidio, más que aquel que perdió el suicidio, porque empiezan las preguntas. Yo tenía un proyecto de vida con él o con ella. No confió en mí. Se mató. ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no lo vi? ¿Por qué no me di cuenta? Bueno, esas son las preguntas que viven las personas en el proceso del duelo. Y de eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar. ¿Cómo podemos ayudar? Claro, porque ella en parte como que ella se siente culpable de la muerte de su hijo y no tiene culpa. Sí, la culpabilidad va a estar siempre. Bueno, por eso cuando hablemos de eso, usted se va a dar cuenta de muchas cosas y cómo va a poder ayudarla. Bien, gracias, pastor. Bien, gracias por preguntar, está muy bueno. Hoy vimos esta primera fase de la fase ideativa. Sí que vamos a agregar, el tiempo es corto, mire, ya estamos casi media. Pasó volando. Y la verdad que bueno, nosotros nos quedan 5 clases por delante y ya estamos terminando la capellanía. Así que ya falta muy poquito para que ustedes se puedan recibir. Así que vamos a tratar de dar toda la información que podamos para que ustedes puedan trabajar en esta área tan complicada que es el suicidio, poder prevenir. Trabajen en prevenir, ¿sí? Hagan campaña de prevención, ¿sí? No se queden solamente con, bueno, a ver, la escucho un día, no, hagan prevención. Hay mucho material que yo les voy a compartir después, cuando terminemos toda la capellanía, para que puedan dar charlas y puedan trabajar mucho. Yo estuve la semana pasada dando unas charlas de prevención, he dado en biblioteca, en lugares, en museo, en todo lado donde se abre una puerta, ahí vamos y damos una charla de prevención. Y ustedes tienen que hacer lo mismo, trabajen mucho con prevención. Amén. Si no hay una pregunta más, vamos a terminar con esto. ¿Paro la grabación? Sí.